Una de las problemáticas de las civilizaciones pueden ser las inundaciones. Por eso es muy importante su estudio. ¿Sabes qué es infiltración? Acá te lo explicamos. Cuando llueve, parte de la lluvia del comienzo es retenida en la cobertura vegetal, como intercesión, y en las depresiones del terreno, como almacenamiento superficial. Conforme continúa la lluvia, en el suelo se cubre una delgada capa de agua conocida como detención superficial y el flujo comienza pendiente abajo hacia los cursos, lo que constituye la escorrentía superficial. Inmediatamente debajo de la superficie tiene lugar la escorrentía subsuperficial y las dos escorrentías, es decir, la superficial y la subsuperficial, constituyen la escorrentía directa. La infiltración es el paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el interior de la tierra. La percolación es el movimiento del agua dentro del suelo y ambos fenómenos, la infiltración y la percolación, están íntimamente ligados, puesto que la primera no puede continuar sino cuando tiene lugar la segunda. El agua que se infiltra en exceso de la escorrentía subsuperficial puede llegar a formar parte del agua subterránea, la que eventualmente puede llegar a los cursos de agua. El agua de un río, en general, puede así estar formada de dos partes. Una parte de escorrentía superficial y subsuperficial, que recibe el nombre de escorrentía directa, y otra parte de agua subterránea, que recibe el nombre de flujo base. Escribamos la ecuación de balance hídrico para una cuenca referida a un periodo corto. P, que es la lluvia total, es igual a la intercesión, que es I, más S, que es el almacenamiento superficial, más E, que es la evaporación del suelo, más F, que es la infiltración, más escorrentía directa, también llamada lluvia neta. La suma de los términos I, que es intercesión, S, que es almacenamiento superficial, E, que es la evaporación del suelo, constituyen la retención superficial, de modo que P, que es la lluvia total, es igual a la retención más la infiltración más la escorrentía directa, que es la lluvia neta. Constituye una preocupación permanente de la hidrología la obtención de la escorrentía directa, que corresponde a una determinada lluvia en un cierto lugar. La primera manera es a través de la fórmula simple de escorrentía. Escorrentía directa es igual a C por la lluvia total. El término C recibe el nombre de coeficiente de escorrentía y para evaluarlo han sido sugeridas diversas tablas en los libros. Debido a los fenómenos de infiltración y percolación, el agua lluvia llega hasta el nivel del agua subterránea, pero no a un ritmo constante. La tasa máxima a la cual el agua puede infiltrar el suelo se llama capacidad de infiltración. Es máxima cuando inicia la tormenta y disminuye cuando el suelo se satura. Son muchos factores los que afectan a la infiltración, siendo los principales el contenido de humedad, el tipo de suelo, el contenido de material orgánico y la época del año. También puedo decir que también puede afectar la capa de vegetal. De estos mencionados, se puede decir que quien aumenta más la tasa de infiltración es la porosidad, ya que esta afecta a la capacidad de almacenamiento y a la resistencia del flujo. Esto quiere decir que si la infiltración aumenta mientras la porosidad va aumentando. En muchas investigaciones podemos notar que dicen que el contenido de material orgánico también puede afectar a la infiltración, pero esto es sencillamente porque si hay contenido de material orgánico va a haber porosidad, y como ya hemos mencionado, la porosidad es el principal causa que afecta a la infiltración. La infiltración para un mismo tipo de suelo aumentará si el suelo está húmedo con respecto a si el suelo está seco, y esto será más notorio en los momentos iniciales a una prueba de infiltración. La infiltración en la capa vegetal es difícil de idealizar, ya que la cobertura de la capa vegetal afecta en la infiltración, pero no obstante, cabe resaltar que la capa vegetal sí afecta a la infiltración, ya que será más notoria en un tipo de suelo con capa vegetal a un suelo desnudo. El ciclo de escorrentía es aquella parte del ciclo hidrológico entre la precipitación que cae y la descarga subsiguiente a través de la evapotranspiración o la llegada del agua a los cauces de los ríos. Ahora, hablando sobre los estimativos de la escorrentía usando la infiltración, tenemos varios métodos, pero primero hablemos qué es escorrentía. La escorrentía es el flujo del agua sobre la superficie del suelo que ocurre cuando el suelo ya no puede absorber más agua debido a la saturación o a la intensidad de la precipitación.
Cuando la tasa de precipitación es más alta que la capacidad de infiltración de un suelo, este exceso de agua no infiltrada se convierte en escorrentía. Este exceso de agua es fundamental para entender el comportamiento de las cuencas hidrográficas y diseñar medidas de manejo de aguas. Existen varios métodos para la estimación de la escorrentía basándose en la infiltración. Uno de los métodos más comunes son el método de número de curva del SCS y el método racional. Este método de número de curva utiliza un número de curva que varía dependiendo del tipo, el uso del suelo y las condiciones de humedad previstas. Para el método del número de curva del SCS tenemos la siguiente expresión, en el que el volumen escurrido expresado en unidades de altura de agua o lluvia efectiva se calcula en función de la lluvia, del potencial máximo de retención de agua y de las pérdidas iniciales, las cuales se estiman en un 20% de potencial máximo. Para este potencial máximo de retención de agua es función de la curva número y se calcula de la siguiente manera. El factor CN o curva número depende del tipo de suelo, de la naturaleza y de la cobertura del suelo y las condiciones previas de humedad. Para el método racional, como ya sabemos, que este se utiliza generalmente para áreas pequeñas y urbanas debido a su simplicidad y a la precisión aceptable en estas condiciones. Como estamos observando en la siguiente figura, pues tenemos que la escorrentía es igual al coeficiente de escorrentía, típicamente de 0.1 a 0.7 por la intensidad de la precipitación por el área de la cuenca. Una correcta estimación de la escorrentía es crucial para la gestión de recursos hídricos, ya que influye en la planificación y el diseño de infraestructuras hidráulicas, como lo son presas, alcantarillas o sistemas de drenajes urbanos. La mayoría de datos para hallar la tasa de infiltración se halla mediante un ensayo, el cual tiene nombre de infiltrómetro. Dependiendo del tipo de suelo o la vegetación, se divide el área en subcuencas o en subáreas para así tener una mayor precisión a la hora de tomar los datos. Un infiltrómetro es un tubo metálico que consiste en aislar una sección del suelo. Este tubo se llena de agua y lo en que consiste el ensayo es en medir en tiempo y en centímetros en cantidad lo que se filtra en el suelo. Recolectando estos datos y mediante unos cálculos se puede hallar lo que viene siendo la tasa de infiltración. Esta prueba se está reemplazando mucho por simulaciones de lluvia. Como en este caso no se puede calcular directamente el agua que penetra el suelo, se calcula mediante el agua aplicada y la escorrentía media. Bueno, esto es todo. Espero tú hayas aprendido sobre la infiltración.